Capítulo 31. El futuro del tercer príncipe. Los ojos de Sinren se iluminaron cuando se dio cuenta de lo que Susan estaba insinuando. Actualmente, Shinje no sabía sobre el hecho de que el tercer príncipe tenía un alma diferente. También no sabía sobre el libro de los deseos. Eso significaba que vino aquí puramente por el tercer príncipe, el maestro del espíritu celestial de devorar. Incluso si no hubiera venido a este mundo, el tercer príncipe habría despertado su espíritu celestial. Sin embargo, una vez que lo hizo, habría sido como un dragón sediento de sangre, anhelando fuerza. No estoy seguro de qué tipo de futuro habría tenido, pero ciertamente fue lo suficientemente aterrador como para que Shinje decidiera intervenir antes de que el tercer príncipe tuviera la oportunidad de fortalecerse y convertirse en una amenaza. Incluso el destino estaba indefenso una vez que una persona era lo suficientemente fuerte como para romper su propio destino después de todo. Una persona así no habría permitido que alguien como el tercer príncipe se fortaleciera. Susan ni siquiera había llegado a su palacio todavía, pero ya había adivinado cómo era Shinje. Es realmente un tonto. ¿Por qué crees que es un tonto? La voz melodiosa de Sinren llegó en respuesta. Incluso si ella creía que cada palabra de la suposición de Susan era precisa, eso no hacía que pareciera como si Shinje fuera un tonto. Por supuesto. Si no, tonto, ¿cómo lo llamaré? Si estuviera en su lugar, habría matado al objetivo lo antes posible, sin correr ningún riesgo. Desafortunadamente, no va a hacer eso. ¿Y cómo puedes estar seguro de que no intentará matarte esta noche? Sinren preguntó. Sin embargo, ella no estaba preguntando porque pensaba que Susan estaba equivocado. En todo caso, ella tenía la sensación de que él era muy confiable. Ella era realmente curiosa. Ojos. Como dijo, los ojos de una persona esconden muchos secretos. Desafortunadamente, sus ojos no pudieron ocultar su arrogancia. No importa cuánto haya tratado de ocultarlo con su actitud, pero sus ojos no pueden mentir. Me miró menos como una amenaza que necesitaba ser asesinada de inmediato y más como su entretenimiento. Eso es lo que me irritó aún más. Tengo la sensación de que sé lo que está planeando. No me matará esta noche, pero probablemente ya haya tendido una trampa y solo esté esperando ahora. Vio el futuro, y sabe el momento aproximado en que me convierto en una amenaza para él. Está claro que no me dejará estar a la altura de ese punto. Como Susan pensó hasta este punto, su expresión se oscureció ligeramente. Si no me equivoco, para hacer las cosas entretenidas, usará otro truco. Algo que quería evitar. ¿Y qué truco es ese? Sinren enderezó la espalda y se acercó a Susan, sin siquiera darse cuenta de lo cerca que estaba de él. Palacio Celestial. Susan suspiró, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Él sabe que el tercer príncipe se convirtió en la santa. Usará el Palacio Celestial contra mí mientras simplemente mira el programa. Si no me equivoco, probablemente ya informó al Palacio Celestial en secreto. Por supuesto, es solo mi suposición. Sin embargo, tengo la sensación de que no hay lejos de la verdad. Pensé que tenía tiempo para el momento de los asuntos del Palacio Celestial, pero la apariencia de este tipo lo arruinó todo. Incluso si hubiera casado a la santa, no habría ayudado mucho. Él ya conoce el lugar donde enterró al tercer príncipe. La santa la última vez. Incluso si hubiera cambiado la ubicación, él podría usar el libro del destino para encontrar esa ubicación y dejarme la culpa a mí, golpeando dos pájaros de un tiro. Me habría empezado a las puertas de la muerte y al mismo tiempo debilitado mi respaldo. La dinastía eterna. Si no es demasiado estúpido, vino a la dinastía eterna precisamente por esta razón. En lugar de asesinarme, quiere verme morir a manos de otros, justo ante sus ojos. ¿Sabes qué es aún más irritante? Se frotó la nuca como si estuviera tratando de aliviar la rigidez del cuello. Era sorprendente que todavía pudiera mantener un rostro tranquilo. ¿Qué? Aprovechará esta oportunidad para actuar con rectitud. Susan soltó, poniendo los ojos en blanco. Se sorprenderá al descubrir que Saintes muere después de encontrar su cuerpo. Y luego, se habría puesto del lado del Palacio Celestial en nombre de la justicia. Si agramos la dinastía Sky a la mezcla también, la dinastía eterna habitación visto atacada por 3 muchachos. Mientras tanto, mi ingenuo padre todavía piensa que Shinje vino aquí para cooperar con la dinastía eterna. Aunque quería que todo fuera solo él pensando de modo,
Los riesgos eran demasiado importantes si no fuera así. Solo pudo avanzar más, creyendo que tenía razón. No quiero dudar de sí mismo de vez en cuando y luego arrepentirse. En este mundo, su vida era más importante que cualquier otra cosa. El carro final llega a su palacio y se detuvo en la entrada. Esta vez, Susan no espera a que otros le abrieran el carro. Él mismo abrió la puerta y salida, entré silenciosamente a su palacio. Bueno, ya que quiere jugar una partida de ajedrez conmigo, espero que no me culpe por responder de la misma manera. Tenía los puños fuertemente cerrados. Desafortunadamente, los guardias no se dieron cuenta. Solo Sinren lo siguió, notando sus puños. Estaba claro que se sentía algo indeciso. Ella no sabía lo que él quería hacer, pero para él dudar tanto, no podía ser simple. Susan abrió la puerta de su nueva habitación y entró con Sinren, cerrando la puerta detrás de él. Ni siquiera dedicó un momento a descansar después de un largo viaje. Simplemente se quitó la bata y todos los accesorios innecesarios que tenía que usar como príncipe, arrojándolos todos sobre la cama antes de caminar hacia una silla cercana, acercando una mesa. Espera, ¿estás? Sinren se sorprendió un poco al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Susan no respondió. Ese tipo quiere jugar conmigo. Le daré algo con que jugar. Un libro de tono negro apareció en sus manos, acompañado de un aura intimidante. Susan abrió el libro, pasó las páginas y pasó por la página en la que estaba escrito su último deseo. Sosteniendo firmemente el bolígrafo entre sus dedos y su pulgar, comenzó a escribir. Capítulo 32. El reloj dio las 12. El mundo estaba en silencio mientras la luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando una luz pálida sobre el paisaje. El mundo estaba en paz, al menos, así parecía en la superficie. Sin embargo, la realidad fue algo diferente. Bajo la oscuridad que todo lo abarcaba, de vez en cuando se podía ver una sombra misteriosa en los tejados de las casas. Sin embargo, ninguno pudo siquiera vislumbrar la sombra con lo rápido que se movía. El lanzamiento debut de este capítulo ocurrió en N0V3L-B1ON. La sombra pronto apareció en una habitación lujosamente amueblada donde un joven estaba sentado con una copa de vino en la mano como si apreciara la hermosa vista del exterior. La sombra apareció silenciosamente detrás del joven. ¿Entregaste el mensaje?, preguntó el joven antes de tomar un sorbo de su vaso. Se ha entregado una carta anónima según instrucciones. Se ha mencionado todo. Según la información, el Palacio Celestial ya envió algunas personas. La voz de la sombra resonó en la habitación, sonando fría pero femenina. El hombre no respondió. Él simplemente asintió sin siquiera molestarse en mirar atrás. La sombra detrás de él también desapareció en la oscuridad de la noche como si nunca hubiera estado allí. En otro lugar de la ciudad real de la dinastía eterna, un joven enviado en el té justo bajo la luz de la luna. Fue la segunda noche consecutiva en la que Susan terminó en el techo. Por alguna razón, se sentía más bajo modo bajo la luz de la luna, como si fuera algo reconfortante. Este era el único momento en el que podía sentir alivio. El único momento en el que no quería maquinar y preocuparse constante por el futuro. Apoyó la cabeza en una almohada, simplemente mirando las estrellas brillante como diamantes en el cielo mientras el aire fresco y fresco rozaba su piel. Debería ser invierno pronto. Qué máxima que no hay nevado en la dinastía eterna. ¿Te gustan las nevadas? Sinren aparece a su lado. Sí. O al menos eso creo. Sin embargo, no puedo recordar exactamente por qué. Respondió Susan. Había cierta incertidumbre en su voz. Se siente como si hubiera olvidado algo importante. Cada vez que intentaba pensar en ello, solo podía ver una sombra borrosa, como si hubiera un velo sobre sus recuerdos. ¿Es este el precio esta vez?, preguntó con calma. Si hubiera sido el viejo él, su reacción podría haber sido mucho más fuerte. Sin embargo, actualmente, solo un rastro de tristeza era visible en sus ojos. Sinren solo lo miró, pero no dijo nada. Si ya pagué el precio, deberías poder decírmelo. La voz tranquila de Susan rompió la atmósfera silenciosa pero solemne. Dime qué sacrifiqué esta vez. Físicamente estaba perfectamente bien. Sin embargo, todavía podía sentir que algo andaba mal. Como si hubiera algo realmente importante que no podía recordar en absoluto. Algo que era muy querido en su corazón.
¿Quién era esa sombra borrosa en la que pensaba de vez en cuando? ¿Por qué no podía recordarlo? Había muchas preguntas en su mente, pero incluso él se sentía un poco asustado al intentar encontrar la respuesta. A pesar de no saberlo, su corazón sintió una tristeza extraña pero inexplicable. Será aún más doloroso si te lo digo. Así que es mejor que no lo sepas. Este es el precio por tu último deseo. Un intercambio. Sinren también miró a la luna que colgaba en lo alto del cielo. Cielo. Tenía la sensación de que si Susan supiera el precio que tenía que pagar, nunca habría escrito ese deseo específico. Desafortunadamente, tampoco tenía otra opción. Susan no podía apuntar directamente a Chinye porque Chinye era el poseedor del libro del destino. Incluso si pudiera usar el libro de los deseos para meterse directamente con él, el precio no era algo que pensara que pudiera pagar actualmente. Por lo tanto, optó por otra opción que pensó que era más adecuada para tratar con Chinye. Chinye le había tendido una trampa elaborada, sin darse cuenta de que lo que Susan planeaba era algo aún más loco. La noche silenciosa pasó. Al final, Susan se quedó dormido sin recibir respuesta. Me odiaría si supiera el precio que pagó. Sentada junto a Susan, se podía ver a Sinren hablando sola. A pesar de que ella era un espíritu del libro y no se le permitía interferir en la decisión del anfitrión, pero si supiera lo que él estaba escribiendo, pensó que al menos podría haber intentado convencerlo de pensar en otro método. Desafortunadamente, cuando recobró el sentido, Susan ya había terminado de escribir. Sinren se levantó y caminó hasta el borde del techo, contemplando la hermosa ciudad que la rodeaba. Sin embargo, ella no pudo apreciar la escena. Al principio, ella no se encariñó con ningún anfitrión. Sin embargo, debido a que Susan se había convertido en algo parecido a un amigo para ella en tan poco tiempo, incluso ella se sintió algo mal por él. Vino a este mundo con nada más que sus recuerdos de la tierra. Y entre esos recuerdos, los más preciados eran los de su padre y su madre. Volvió a mirar el rostro dormido del joven en la distancia. La infancia que pasó en un hogar pobre pero amoroso. Eso era lo que más apreciaba. Pero ahora. Eso es lo que sacrificó. No puedo decirle eso. No puedo decirle que perdió todos los recuerdos de su madre y su infancia. Los recuerdos que nunca podrá recuperar como si las cosas nunca existieron en primer lugar. Al final, regresó y se sentó junto a Susan, sentada allí en silencio durante toda la noche. Temprano en la mañana, Susan finalmente despertó de su sueño y notó a Sinren sentada a su lado con los brazos alrededor de las rodillas, como si fuera una niña que lo miraba con curiosidad. Tengo algo en la cara. Susan se puso de pie, bostezando. Cada vez que dormía bajo la luz de la luna, su cuerpo siempre se sentía renovado. Por supuesto, hay algo en tu cara. Sinren también se puso de pie. A diferencia de él, ella no necesitaba dormir para sentirse renovada. Como era un espíritu de libro, no necesitaba dormir. Por no hablar de requerirlo, no podría dormir aunque quisiera. Toda su vida quiso experimentar sueños. Desafortunadamente, nunca pudo. Solo podía observar mientras los otros humanos dormían y soñaban. ¿Tuviste un buen sueño?, preguntó, cambiando de tema. No estoy seguro. No lo recuerdo. Susan respondió con calma mientras estiraba los brazos, mirando la ciudad a lo lejos, que parecía aún más hermosa con el sol saliendo a lo lejos. De todos modos, deberíamos prepararnos. Si no me equivoco, el Palacio Celestial nos visitará pronto. Todas las piezas están en su lugar. Esto debería volverse divertido pronto. Capítulo 33. Chinye no se quedó con el Emperador Eterno en todo el día. Por la mañana, tuvo armas conversaciones con el Emperador, como si fuera una obra allí para conseguir algún acuerdo sobre comercio y cooperación entre los dos imperios. Mientras tanto, por la tarde, entró en la ciudad como un huésped adecuado que quería ver la cultura de la dinastía. El Emperador Eterno envió a algunas personas a escoltar a Chinye y asegurarse de que nadie faltara el respeto a sus invitados. Desafortunadamente, no se dio cuenta de que las personas que envió con Chinye no podían seguirle el ritmo. Si quisiera, Chinye podría perder a la gente fácilmente. Sin embargo, no lo hizo. En cambio, mantuvo cuidadosamente su velocidad para asegurarse de que las personas enviadas por el emperador pudieran verlo todo el tiempo. Se suponía que era un espectador inocente después de todo.
Caminó por la ciudad, entrando en múltiples tiendas en el camino e incluso haciendo algunas compras ligeras. En su mayor parte, parecía un invitado perfecto. Era amable, y no había ni un solo rastro de arrogancia en él a pesar de tener una posición tan alta. Lo que fue aún más sorprendente fueron los guardias de Chinye. Eran guardias de élite que no caminaban con él, sino que lo seguían en el silencio sin rebelarse. Sus guardias estaban tan bien entrenados que incluso algunos guerreros de la dinastía eterna quedaron un poco impresionados. De hecho, algunos incluso sintieron que los guardias de Chinye eran similares a los asesinos que eran difíciles de detectar. Deberían estar aquí pronto. En el camino, Chinye siguió mirando a su alrededor. No tenía destino en su mente. Estaba deambulando al azar por las calles, esperando la oportunidad correcta cuando los invitados llegaran a la ciudad. Pronto iba a ser el momento del caos, algo que pudiera disfrutar. Después de vagar por las calles durante casi 3 horas, de arrepentimiento se detuvo en medio de la calle, con el ceño fruncido. Podía sentir una presencia poderosa que venía desde la distancia. El aura de esas personas era diferente del aura de los Dynasty Warriors. Claramente no eran de la dinastía. Podría haber sido difícil incluido para Chinye adivinar su identidad. Sin embargo, como él fue quien avionó todo, lo sabía todo. Los que venden esta vez eran los ancianos del Palacio Celestial. En lugar de enviar un disco más fuerte, el Palacio Celestial envió directamente a algunos ancianos para ocupar del asunto, lo que demostró cuán importante era Yu Fei para ellos. De hecho, Chinye no se habría sorprendido incluido si el maestro del Palacio Celestial hubiera visto personalmente aquí. El Palacio Celestial debe haber dado a estos ancianos la autoridad para investigar. Como es solo una investigación, el maestro del palacio no vino de inmediato. Sin embargo, estoy seguro de que debe haber dado a estos ancianos algo que podría ayudarlos a contactar. Él en caso de emergencia. Me aseguraré de arrastrarlo a este lío. ¿De qué otra manera sería divertido? Había una sonrisa divertida en el rostro de Chinye. Todo fue según lo planeado. Rápidamente borró esa sonrisa de su rostro antes de darse la vuelta y mirar a los soldados de la dinastía eterna. ¿También sientes estas auras? Parece que hay más invitados. Continuaré y comprobaré. Chinye desapareció del medio de las calles, yendo en dirección al palacio del tercer príncipe, de donde provenían estas auras. Como era un espectador, por supuesto, tenía que estar allí. ¿De qué otra manera podría actuar con rectitud y avivar las llamas? Susan terminó de absorber el espíritu celestial de otra persona. Tal como esperaba, a Chinye le resultaba cada vez más difícil encontrar personas con espíritus celestiales de 5 estrellas o de grado superior que pudieran ser traídos aquí sin ser notados. De hecho, era solo la segunda vez que Xia y Huang lo lograba, e incluso así, casi lo atrapan. Gracias a la segunda persona, el aura celestial de Susan se volvió aún más densa. Saltó directamente del guerrero celestial de 7º grado al general celestial de 3er grado. Ahora él y la santa del Palacio Celestial estaban en el mismo reino. Si bien era un general celestial de 3er grado, Yu Fei era un general celestial de 9º grado, a solo un paso de convertirse en un celestial de la tierra. Después de absorber completamente el espíritu celestial, Susan salió de la habitación. Ocúpate del desorden dentro de la habitación. Les dijo a sus guardias sin mucha emoción en su rostro. Sin embargo, justo cuando terminó, sintió algo. De hecho, no solo él, casi todos en los alrededores lo sintieron. Una fuerte presión descendió del cielo como si una montaña estuviera empujando los hombros de todos. Incluso Xia y Huang se sintió algo desconcertado. Estas auras, quien quiera que fuera, eran demasiado poderosas. Sin embargo, para que estas personas actuaran tan descaradamente en este lugar, se preguntaba si no temían a la muerte. No importa cuán fuertes fueran, a menos que fueran alguien como el maestro de palacio del Palacio Celestial, no deberían haberse atrevido a ser tan arrogantes, especialmente hacia el hijo favorito del emperador. Su Alteza, por favor quédese adentro. Yo revisaré afuera. Xia y Huang le dijo cuidadosamente al tercer príncipe, preocupado de que el joven príncipe ignorara su precaución una vez más y saliera arrogantemente del palacio enojado. No te preocupes. Te acompañaré. Susan ya esperaba que estas personas vinieran aquí. De hecho, ya sabía que iban a actuar con tanta arrogancia. Él los estaba esperando.
No importa cuán arrogantes sean, no iban a atacarlo directamente. Incluso si el maestro del Palacio Celestial estuviera aquí, habría actuado con cautela debido a su padre. Finalmente es hora del jaque mate. Con las manos detrás de la espalda, Susan salió de su palacio, mirando al cielo. En el cielo, había 5 personas paradas. Los 5 tenían un aura asfixiante que hacía que la gente común sintiera que podían morir con solo mirarlos. De hecho, en el cielo, estas personas parecían dioses. Desafortunadamente para ellos, las expresiones de Susan no tuvieron fluctuaciones. Sus auras no lo afectaron en lo más mínimo, gracias a la protección de su espíritu celestial. Tu ropa, eres del Palacio Celestial. Xia y Huang sintió que se le helaba la sangre cuando finalmente vio quiénes eran estas personas. El Palacio Celestial ya estaba aquí, antes de lo que jamás hubiera esperado. Ni siquiera sabía cómo se enteraron de este lugar ya que el aura de la santa estaba completamente oculta. Algo no cuadraba. Mientras los ancianos del Palacio Celestial estaban parados en el aire fuera del palacio, la santa que fue secuestrada y drogada estaba dentro de su habitación en el palacio. Capítulo 34. Los ancianos quedaron desconcertados por el nivel de falta de respeto que estaban presenciando. Estar en sus posiciones en el Palacio Celestial les otorgaba un gran respeto y habían interactuado con innumerables genios. Incluso los más excepcionales entre ellos siempre habían mostrado deferencia cuando estaban en su presencia. Incluso cuando abandonaron el Palacio Celestial en el pasado, todavía eran tenidos en alta estima como si fueran deidades. Sin embargo, en lugar de mostrar respeto hacia ellos, Susan tenía un tono condescendiente como si estuviera amonestando a los niños. Uno de los ancianos levantó las cejas y habló en tono frío: ¿sabes con quién está hablando? Susan replicó bruscamente: soy consciente de tu identidad. Tu vestimenta sugiere que afecta al Palacio Celestial. Sin embargo, lo que menos me preocupa es quién eres. Aún así te aconsejaría que bajes tú mismo, si no lo hace. Quiero arrepentirme más tarde. ¿Te arrepientes? Los ancianos ya estaban enfurecidos porque habían recibido la información de que Susan mató a su santa. Vinieron aquí para verificar esto, pero Susan no solo no acepta sus errores tan pronto como los vio, sino que incluye los amenazó. Muy bien. Veamos cómo nos harás lamentar nuestras acciones, se burló sarcásticamente el viejo. La idea de un simple niño tratando de amenazarlos era ridícula para ellos. Sin embargo, su ira hirvió a fuego lento debajo de la superficie. Susan mantuvo su comportamiento tranquilo, pero estaba secretamente eufórico por la respuesta que recibió. Fue precisamente la reacción que esperaba. Había provocado deliberadamente a estos individuos, ya que todo era parte de su plan bien pensando. Susan dio un paso atrás, hablando con un toque de pereza: nunca dije que haría nada. El grupo de 5 ancianos frunció el ceño con total desconcierto. Intercambiaron miradas perplejas entre sí, completamente sin palabras. De repente, una ola de fuerza inquebrantable cayó en cascada desde arriba, haciendo que sus expresiones una vez compuestas palidecieran en estado de shock. Los ancianos parecían pálidos y alarmadosmente se miraban unos otros. De repente, una aura intensa descendió sobre ellos, haciéndolos perder el equilibrio y caer al suelo. Susan miró asombrado cuando un cráter se materializó ante él. En el centro del cráter, vio a los ancianos arrodillados. Sin embargo, lo que le divirtió fue ver la sangre corriendo por sus labios y la inestabilidad de su aura. Como se esperaba de padre. Él sabe todo lo que está pasando en la ciudad real. Incluso mientras permanecía en el Palacio Real, derribó a esta gente. Los labios de Susan se acurrucaron con satisfacción. Los ancianos no valían la participación personal de su padre. Pero eso no era lo que Susan realmente deseaba. Quería obligar a su padre a venir aquí, y había dado el primer paso hacia ese objetivo. El siguiente paso fue ciertamente un poco atrevido. Sin embargo, creía que tendría éxito en esta empresa. De todos modos, estaba decidido a ejecutar su plan. Se acerca al borde del cráter. ¿Te ves mejor así? A pesar de sus heridas, los 5 ancianos se pusieron de pie impulsados por una mezcla de furia y vergüenza. En el fondo, eran conscientes del culpable de su ataque, pero no podían tomar represalias. La inesperada intervención del emperador los tomó por sorpresa, dejándolos sin recurso para desafiar su autoridad. Uno de los 5 ancianos miró al cielo y gritó:
la muerte de nuestra santa fue causada por tu hijo. En lugar de tomar medidas contra él, tienes la audacia de lanzar un ataque contra nosotros. No ha considerado las consecuencias de tu ataque. Acciones. ¿Crees que el Palacio Celestial no tiene poder? La voz del anciano resonó por toda la ciudad, resonando por todas partes. Parecía como si todos hubieran escrito sus palabras. Sin embargo, a pesar de la conexión, el emperador eterno permanece indiferente. Para él, la gente era insignificante como las hormonas. Mientras no representaran una amenaza real para su hijo, no les prestaba atención. Había observado su llegada a la ciudad desde el principio. Aunque no había tomado ninguna medida en ese momento, le sorprendió su falta de respeto hacia la dinastía. Su audacia les llevó incluido a provocar a su hijo, como si estuvieran en su propio territorio. Este comportamiento fue inesperado e inaceptable. El discurso del primer anciano se detuvo cuando se escucharon pasos cercanos desde atrás. Qin-Ye emergió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante la escena que tenía ante él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás peleando? Los ancianos se volvieron hacia la dirección de la voz, desconcertados por su fuente inesperada. Reconocieron a Qin-Ye, ya que lo habían conocido anteriormente. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Qin-Ye también fue quien envió la carta anónima. Oh, emperador Qin. El primer anciano se dirigió respetuosamente. Luego procedió a explicar que su santa estaba desaparecida y sospechaba que Susan era el perpetrador. Los ancianos también revelaron que un testigo confiable les había enviado una carta detallando las circunstancias que rodearon la desaparición de la santa. Después de realizar una investigación exhaustiva, los ancianos ya pudieron verificar la mayor parte de la información contenida en la carta. Se confirma que en la fecha indicada se había producido una masacre en el restaurante, que provocó la muerte de muchas personas. Inicialmente, se cree que un guerrero celestial mentalmente inestable era el responsable de la tragedia. Sin embargo, la carta nombraba explícitamente al verdadero autor. Oh. ¿Tienes alguna prueba además de la carta? ¿Has encontrado el cuerpo? Pregunta Qin-Ye solemnemente. Ya conoce la ubicación del cuerpo y había compartido esta información con el Palacio Celestial. Estaba seguro de que habían descubierto el cuerpo junto con la huella de energía de Susan en él. Al plantar esta pregunta, les brindó la oportunidad de utilizar la plataforma que preparó para exponer a Susan. Esto. Los ancianos se quedaron en silencio momentáneamente, mirando unos a otros. Qin-Ye se sorprendió por su reacción. Sintió que algo andaba mal. En lugar de confirmar que habían encontrado el cuerpo con el aura de Susan, intercambiaron miradas inquietas. Esto generó una señal de alerta para Qin-Ye, ya que tenía el presentimiento de que algo andaba mal. ¿Has encontrado el cuerpo donde mencionaba la carta?, preguntó de nuevo. No encontramos el cuerpo. Al final, el primer anciano habló con cierta vacilación. Capítulo 35. Sin embargo, tan pronto como notó que todos lo estaban mirando, incluido Susan, cerró la boca. Estaba seguro de que el padre de Susan también estaba observando la situación. Además, también estaba seguro de que el emperador ya había enviado a 10 de sus generales. Ya los habían rodeado por todos lados. Incluso los ancianos del Palacio Celestial no podían abandonar este lugar con vida si no podían probar que Susan había hecho lo que lo acusaron. La inquietante sensación que experimenta surgió del hecho de que el futuro que había anticipado había sido alterado inesperadamente. Lo dejó con una sensación de inquietud, casi como si alguien hubiera estado jugando un juego con él. Se encuentra en un estado inusual de incertidumbre, lo cual era raro para él, ya que prefiere tener una compra y estrategia claras para todo. Estaba desesperado por usar el libro del destino y determinar si se había producido cambios. Era una pregunta de seguridad para él, pero no pudo encontrar la oportunidad de usar el libro en este momento. No podía irse. Quiero decir, es imposible que Susan lo haya hecho. Qin-Ye aclaró de información. Si la carta está igualada sobre el lugar donde encontrarás el cuerpo, ¿cómo puedes creerlo? Confundido y frustrado, no podía comprar por qué los eventos habían cambiado así a pesar de su falta de interferencia durante ese tiempo. Esto no puede ser. Será una oportunidad tan desesperada si no hace nada. La desaparición de la santa es un tema importante que no puede ser ignorada. Si pudiera ser perjudicada, planta preocupaciones sobre la seguridad de todos los demás en este mundo.
Debemos realizar una investigación exhaustiva para comprender completamente la situación. Luego se tomó un momento para reunir sus pensamientos y componentes. O al menos esa es la impresión que quería dar a todos. Aunque no sabe que había cambiado, todavía estaba bien. Todavía podía controlar la situación incluido sin saber el futuro exacto. Príncipe San, estoy seguro de que el Palacio Celestial está tranquilo. No importa cuánto te crea, siempre sospecharán. Podría afectar la relación entre los dos lugares. Inocentemente dirigió su atención al tercer príncipe como si tuviera otra idea. No importa cómo cambiará este futuro, él creía que aún podía encaminarlo. Tenía miles de métodos para exponer a Susan. ¿Qué tal si nos aseguramos de que esta semilla de sospecha sea destruida para siempre, demostrando tu inocencia? ¿Y cómo vas a hacer eso?, preguntó Susan. Tenía algo de curiosidad sobre qué truco iba a usar Shinji a continuación. Susan había planeado meticulosamente cada aspecto, sin dejar lugar a errores. Sin embargo, todavía le resultaba divertido presenciar los intentos del emperador Qin de atraparlo, a pesar de fracasar en su plan inicial. Quería saber el momento hasta que llegara el momento de poner fin al asunto. De hecho, tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de expresiones retorcidas iba a revelar Shinji al final. Lucha, lucha tanto como puedes. Ya que me ha atacado, me aseguraré de que la dinastía Qin desaparezca de este mundo, usando tu propio plan. Susan no revela sus verdaderos pensamientos en su rostro. ¿Y cómo quieres que demuestre mi inocencia? ¿Por qué no es probar Star Hardgrass? Tiene el poder de evitar que uno mienta. Podrías comerlo y demostrar tu inocencia, sugirió Shinji con una sonrisa tranquilizadora. Creo que eres inocente, así que pongamos fin a esta situación hoy. Susan quedó algo impresionado por lo rápido que a este tipo se le ocurre un nuevo plan. Por otra parte, ya había esperado algo como esto. No había manera de que se hubiera olvidado de la hierba que usó en Yufei. Por lo general, un príncipe podía mentir fácilmente y nadie se habría atrevido a acusarlo de mentir, por miedo a ofender a la realeza. Esa es también la razón por la que Chen Roujin no había comido la hierba de las 7 estrellas para demostrar su inocencia. Si su padre no hubiera podido protegerla pagando un alto precio, solo entonces ella habría pedido algo como esto como último recurso. Sin embargo, incluido en Tones, estaba segura de que el emperador no le daría la oportunidad de usar la hierba. ¿Cómo pudo el emperador ver cómo se demostraba que su hijo era un mentiroso? Era inútil que Chen Roujin exigiera algo así. Sin embargo, con Shinji preguntando personalmente mujeres fingida estar del lado de Susan. Era casi imposible rechazarlo. ¿Y qué pasa si no lo hago?, preguntó Susan, frunciendo el ceño. ¿Por qué debería importarme lo que piensa? No valen ni una sola brizna de hierba en mi jardín. Deberías decirles que se vayan o los mataré yo mismo. Susan afirmó con arrogancia, apuntando su espada a los ancianos. Los ancianos estaban abiertos por la indignación y sus emociones estaban fuera de su control. En su ira, resolvieron darle una lectura a Susan. Incluso si fueran castigados por el emperador más adelante, no podrían soportar la arrogancia de esta persona. Sin embargo, también sabían que no podían lastimarlo seriamente. No tenían deseos de morir. El primer anciano exudaba una fuerte energía que parecía estar dirigida a Susan. Su intención era simplemente empujar al joven hacia atrás y demostrar la brecha en sus niveles de habilidad, sin causar ningún daño real. Sin embargo, en el momento en que el primer anciano emanó su aura, su rostro palideció debido a lo que presenció. Solo había usado un aura débil para hacer retroceder a Susan unos pasos. Sin embargo, por alguna razón, Susan respondió, tosiendo una bocanada de sangre como si hubiera sido atacado por un ataque con toda su fuerza destinado a matarlo. Su Alteza. Xia y Huang exclamó con horror. No podía creer que estas personas realmente tuvieran la audacia de apuntar a Susan. Rápidamente se elevó hacia adelante, atrapando a Susan con cuidado en su abrazo. La tez de Susan se había puesto pálida y la sangre corría por sus labios. ¿Qué? La mente del primer anciano se quedó en blanco. Él no lo había hecho. ¿Cómo pudo Susan volar de regreso así? No fue por su ataque. En cambio, era como si Susan lo hubiera planeado. Mientras pensaba en ello, su rostro perdió todo color. Espera, él está suizo. Sin previo aviso,
un rápido arco de espada descendió y cortó el cuerpo del primer anciano por la mitad, derramando sangre en el suelo mientras caía al suelo. Los 10 generales, que habían estado escondidos, quedaron desconcertados por el inesperado ataque al príncipe y finalmente salieron de sus escondites. De hecho, inicialmente, ni siquiera los 10 generales querían interferir. También esperaban que Susan estuviera equivocado para poder ocuparse de él más tarde. Durante mucho tiempo odiaron al tercer príncipe por sus actos pasados. Lamentablemente, gracias al emperador, no pudieron hacer nada. A pesar de haber sido enviados a este lugar, se contuvieron y se abstuvieron de revelar su presencia. Era casi como si estuvieran observando desde lejos, esperando pacientemente a que el Palacio Celestial proporcionara pruebas concretas de las malas acciones de Susan. Lamentablemente, debido a las tumbas heridas de Susan, no les queda otra opción que rebelarse y tomar medidas, para no provocar la ira del emperador. Tan pronto como salieron, mataron al primer anciano. Después de la muerte del primer anciano, los elfos descansantes se sintieron presa del miedo y rápidamente transmitieron un mensaje al maestro del Palacio Celestial. El maestro del Palacio Celestial quedó asombrado tan pronto como se transmitió el mensaje. Uno de sus estimados ancianos había sido asesinado sin piedad en tan poco tiempo. Abrió el vacío y entró de inmediato. Un nuevo vacío apareció frente al palacio de Susan, y el maestro del Palacio Celestial finalmente emergió de su interior. Mientras Susan estaba allí, de repente apareció otro vacío a su lado. Un hombre de mediana edad emergió de allí, con expresión llena de preocupación por Susan. No era otro que el emperador de la dinastía eterna. En este momento, los señores supremos de 2 dinastías y un palacio supremo estaban todos en el mismo lugar. Tal como Susan quería, había logrado arrastrarlos a todos aquí. Todo estaba en su lugar ahora. Capítulo 36. El emperador eterno agarró la muñeca de Susan y compró si había alguna lesión interna que pudiera poner en peligro su vida. Afortunadamente no hubo nada de eso. Aún así, sin dudarlo, produjo la píldora curativa más valiosa de la dinastía y se la dio a Susan, a pesar de que sus heridas no eran graves. Susan sabía que era esa pastilla. Como se lastimó solo, sabía que el daño que recibió no era grave. A pesar de que una píldora curativa promedio habría sido suficiente para su recuperación, el emperador aún así le presentó la píldora más valiosa disponible, lo que sugiere quizás una presión subyacente hacia posibles complicaciones. Susan no pudo evitar sentirse perplejo por el comportamiento del emperador hacia él. La forma en que su padre lo trataba pareja contrastar marcadamente con la forma en que interactuaba con sus otros hijos. Susan no pudo deshacerse del extraño sentimiento que persiste dentro de él. Inicialmente, podría haber pensado que era porque el emperador conocía su espíritu celestial y lo precioso que era. Pero eso era imposible y no tenía sentido. La manifestación del espíritu celestial en el tercer príncipe no sucede hasta que cumple los 10 años, e incluye entonces, nadie más lo percibía. Mientras tanto, el emperador había estado mostrando un trato desfavorable hacia él desde su nacimiento. N0V3LTR0B señorío como el anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3LB1ON. Un poco curioso, Susan tomó la píldora curativa sin dudarlo y se la colocó en la boca. Como se anticipa, la píldora curativa hizo maravillas. A pesar de sufrir una lesión menor, quedó impresionado por la capacidad de la píldora para curarlo completamente en segundos, exhibiendo una potencia notable. Mientras tanto, el maestro de la Celestia observó los restos del cuerpo del primer anciano, que había sido cortado limpiamente en 2. Esto confirma los informes entregados por sus ancianos de confianza. Sus puños se cerraron instintivamente. No solo su hija estaba desaparecida, sino que estas personas estaban dificultando aún más la búsqueda con su comportamiento. Miró hacia su izquierda y miró brevemente al emperador Qin, luego volvió a mirar al emperador Su. Su mirada gélida y su expresión estoica contradecían la furia que se gestaba en su interior, particularmente cuando su mirada se posó en Susan, del que se rumoreaba que era el responsable de la muerte de su hija. Una fuerza intangible emanó de él como una violenta tempestad, envolviendo su entorno en un escalafrío, como si los arrastrara a un abismo helado. El emperador eterno se paró frente a Susan, bloqueándolo de la vista del maestro del Palacio Celestial. En tono serio, le preguntó al maestro del Palacio Celestial: ¿tienes deseos de morir? Si siquiera pensiones en dañar a mi hijo,
te arrepentirás durante generaciones. La reacción del emperador eterno ante la situación no fue de paz sino de furia. El intento de daño a Susan por parte de estos individuos no era algo que él estaba dispuesto a tolerar. Si bien no se podía entrar en conflicto con el Palacio Celestial, cerca de la cámara se sentía intimidado por ellos. De hecho, si comenzaba una pelea aquí, ya estaba preparado para organizar el Palacio Celestial. Creo que hay dos deberían calmarse. Esto es solo un malentendido. Podemos resolver esto con el diálogo. A diferencia de los dos hombres que estaban furiosos, Shinji estaba contenido. Esta era justo la situación que quería. Se posicionó en medio de los dos overlords, con la intención de agravar aún más la situación. Dirigió su atención hacia Susan. No quiero ver una pelea entre la dinastía eterna y el Palacio Celestial, ya que millones de personas inocentes terminarán pagando el precio de la guerra. Así que primero debemos resolver este malentendido. Malentendido. Le quitaron la vida a alguien del Palacio Celestial. Esto no es un simple malentendido, exclamó el maestro del Palacio Celestial, con la voz llena de indignación. Tus hombres atacaron primero al tercer príncipe. Si yo estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Shinji respondió. No quería parecer parcial, para poder ponerse del lado del Palacio Celestial cuando la verdad de Susan fuera exposición. Si quieres luchar contra ellos por una razón tan injusta, me tema que la dinastía Qin tendrá que ponerse del lado de la dinastía eterna si comienza una guerra. A pesar de hablar suavemente, su comportamiento reflejaba una sensación de seguridad que resonaba en todos los que lo rodeaban. Los individuos pertenecientes a la dinastía eterna quedaron asombrados por las palabras de Qin Ye y lo aclamaron como una persona justa y equitativa. Incluso Xia y Huang opinaba que Qin Ye era un individuo agradable que tenía la capacidad de ayudar a su príncipe. Sin embargo, justo cuando estaba agraciando mentalmente a Qin Ye, el joven emperador de la dinastía Qin continuó. Sin embargo, como decía antes. Si lo que tu gente dice acerca de que Susan estuvo involucrado en la desaparición de tu hija es cercano, me permite asegurarte de que se hace justicia, incluye si tengo que ofender a la dinastía eterna. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Mujeres miraba a Susan. Sin embargo, estoy seguro de que no llegará a eso. Confío en el príncipe San. No hay manera de que él hubiera hecho algo así. Y para mostrarlo, usará Seven Star Heart Grass aquí mismo. ¿No es así, príncipe San?, preguntó. Los demás no podían ver cuáles eran sus verdaderos pensamientos, pero él no podía ocultárselo a Susan, quien lo sabía todo. Primero se puso del lado de la dinastía eterna, todo para ayudar indirectamente al Palacio Celestial. Dio un paso atrás solo para dar 2 pasos hacia adelante. Parece que realmente no quiere dejarte ver el sol mañana. Shinren no pudo evitar negar ligeramente con la cabeza. Se está impacientando mucho y aún así es capaz de mantener esa personalidad falsa. Eso. ¿Cómo podría ocultarse al emperador eterno que Susan estaba realmente detrás del secuestro de la santa? También estaba seguro de que Susan ya la había matado con su personalidad. No podía permitir que lo probaran así. Si luchara contra el maestro del Palacio Celestial ahora, aún podría enviarlos de regreso. En cualquier caso, no era como si no fueran a pelear después de descubrir la verdad. Pase lo que pase, la guerra era inevitable ya que no iba a renunciar al tercer príncipe. Al tomar medidas preventivas, al menos podría evitar que la verdad saliera a la luz. Esta mujer. Muy bien. Me quedaré con Seven Star Grass, declaró Susan con firmeza, interrumpiendo el severo rechazo de su padre. El emperador quedó desconcertado por su respuesta, revelando una rara expresión de sorpresa. Qin Ye se sorprendió por la facilidad con la que el joven aceptó. Había anticipado alguna reacción, pero quedó desconcertado por la falta de resistencia. Este arrepentimiento lo dejó con la sensación de que algo no estaba del todo bien. Capítulo 37. Al ver la falta de resistencia, incluso el maestro del Palacio Celestial se sorprendió. Había estado observando a Susan desde el principio. Sin embargo, el hombre no mostró miedo ni vacilación. Incluso cuando le pidieron que usara la hierba que le impediría mentir durante un día, todavía estuvo dispuesto. Al presenciar esto, el maestro del Palacio Celestial sintió cierta vacilación. Era realmente inocente. Estaban equivocados en su suposición basada en una carta anónima. Mientras se detenía en el asunto, su inquietud creció.
La posibilidad de que Susan fuera acusado falsamente lo preocupó. Si ese fuera el caso, entonces las acciones del Palacio Celestial serían injustificadas. Por otro lado, si Susan fuera realmente inocente, significaría que el Palacio Celestial había cometido un error. Esta realización solo se sumó a su incomodidad. Además, era consciente de que la ubicación a la que se hace referencia en la carta no tenía cuerpos enterrados allí. Cuando escuchó eso, se sintió un poco aliviado, ya que significaba que había una posibilidad de que la persona que escribió la carta hubiera cometido un error. Sin embargo, si la carta era puramente una mentira, eso significaba que alguien estaba intrigando contra ellos. No estaba seguro de cómo manejaría la situación si Susan demostrara ser inocente. Era evidente que alguien había planeado contra ellos redactando la carta, con la intención de causar conflictos entre la dinastía eterna y el Palacio Celestial. No estaba seguro de quién se beneficiaría de la situación. A pesar de sus sospechas, no podía dudar de Chin-ye, que había estado manteniendo una postura neutral e intentando evitar que estallaran peleas. El maestro del Palacio Celestial tuvo tiempo limitado para reflexionar sobre el asunto. Sin embargo, era imperativo que probara si Susan era realmente inocente. De su anillo de almacenamiento, sacó la hierba de las 7 estrellas. El herb era en su mayoría inútil ya que no funcionaba en un celestial de la tierra y superior. Sin embargo, para alguien como Susan, fue más que suficiente. La intervención del emperador persistió mientras impidió que Susan tomara la hierba del maestro del Palacio Celestial. Parecía que al emperador le preocupaba la posibilidad de que la hierba estuviera contaminada con veneno. Trajo la hierba personalmente y confirmó su autenticidad con el maestro del Palacio Celestial antes de entregársela a su hijo. No estaba al tanto de los planes de su hijo y se encontró indefenso porque su hijo ya había dado su consentimiento. A pesar de la incertidumbre, estaba decidido a garantizar la seguridad de su hijo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Como medida de precaución, ordenó a sus guardias personales que garantizaran la seguridad de Susan en caso de cualquier posible altercado. ¿Le gustaría confirmar si es genuino o no?, preguntó Susan, mientras le arrojaba la hierba a Chin-ye. Chin-ye examinó la hierba con el ceño fruncido, pero no pudo detectar ningún defecto visible. Susan, creo en tu inocencia. Serás absuelto de todos los cargos, dijo con calma, devolviéndole la hierba. Es perfectamente seguro consumirlo. Susan no perdió el tiempo e ingirió la hierba de las 7 estrellas. Aunque no era particularmente delicioso, tampoco tenía un sabor repulsivo. Después de comer la hierba, todos esperaron unos minutos para darle tiempo suficiente a que la hierba surtiera efecto. Puedes hacer cualquier pregunta. Siempre que se trate de tu supuesta santa, responderé. Pero si preguntas sobre mi vida personal, entonces. Susan no terminó su frase antes de agacharse perezosamente. ¿Dónde está mi hija? El maestro del Palacio Celestial estaba tan impaciente que ni siquiera preguntó si Susan estaba detrás de su secuestro o no. En cambio, le preguntó directamente su paradero. Susan respondió, actualmente se encuentra dentro de mi palacio. ¿Qué? El maestro del Palacio Celestial quedó atónito. Cuando Susan comió la hierba con confianza, pensó que era inocente. Sin embargo, el chico literalmente confesó de inmediato. Susan reiteró que la santa estaba presente dentro del palacio, indiferente a la fría expresión del maestro del Palacio Celestial. Por el rabillo del ojo, pudo ver la sutil sonrisa en el rostro de Chin-ye. Era como si lo hubiera logrado. ¿Qué? ¿Realmente la tienes dentro? ¿Realmente fuiste tú quien la secuestró? Chin-ye exclamó en estado de shock. Tenía tanta fe en ti. Pensar que serías así. Para ponerle las manos encima a la santa del Palacio Celestial. Incluso el maestro del Palacio Celestial tenía los ojos inyectados en sangre. Había oído muchos rumores sobre Susan. La idea de que su hija estuviera con ese sinvergüenza durante 2 días le quitó el color de la cara y no pudo evitar imaginar lo peor. El emperador eterno suspiró. Cuando Susan aceptó con confianza hacerse la prueba, esperaba algo diferente. Solo podía culparse a sí mismo por pensar demasiado. Con determinación grabada en su rostro, apretó su mano en un puño apretado, una señal silenciosa a sus generales para que se prepararan para la acción. ¿Quién dijo que la secuestré?, preguntó Susan a cambio. Yo no la secuestré. No lo hice yo mismo,
y tampoco pedí a nadie más que lo hiciera por mí. No te lo estás inventando tú solo. Acabo de decidir que ella está dentro de mi palacio. ¿Por qué asumirías directamente que la seguridad? Susan estiró los brazos. Llegó el momento de correr las cortinas y enviar a Chinye directamente al infierno desde el cielo. El maestro del palacio celestial guardia silencio. Susan no seguró a su hija. Si Dios eso, entonces era verdad. Después de todo, estaba bajo el efecto de la hierba. Sin embargo, ¿cómo tenía eso sentido? ¿Por qué estaba entonces su hija en su palacio? Por otro lado, el emperador eterno sabía lo que hizo Susan, por lo que estaba aquí más sorprendido. ¿Cómo se puede hacer que Susan sea bajo el efecto de la hierba? ¿Fue esa tu intención todo el tiempo, emperador Qin? ¿Realmente deseabas que algo le sucediera tan desesperadamente? El rostro de Qin Ye se contrajo por la confusión. ¿Qué está tratando de decidir? ¿Por qué debería siquiera considerar eso? Pregunta. ¿Cómo era posible que mintiera? ¿Y por qué de repente pareja tan diferente en comparación con cómo se comportaba antes? Tenía un muy mal presentimiento sobre esto. Era como si estuviera atrapado en una red. Capítulo 38. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Susan. Permaneció junto a su padre, manteniendo una distancia segura de Qin-ye. Sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a estas personas consigo mismo en ese momento. Sin embargo, él tampoco estaba asustado. Solo le preocupaba que Qin-ye pudiera volverse loco y atacarlo después de la revelación. Qin-ye frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, preguntándose si Susan había descubierto de alguna manera sus planes pasados contra ellos. Parecía poco probable, incluso sus confidentes más cercanos no estaban al tanto de cada uno de sus movimientos. ¿Por qué intentaste matar a la santa y culparme?, preguntó Susan de una manera directa. Fue solo ahora que Qin-ye se sintió aún más aturdido. Este tipo, estaba tratando de echar la culpa. Qin-ye no reveló nada sospechoso en su rostro, manteniendo la calma. Por ahora, estaba seguro de que Susan podía mentir y quería salir de este lío. Debo admitir que estoy impresionado por su capacidad para poder mentir bajo la influencia de Seven Stargrass. No estoy seguro de cómo lo manejaste, pero es bastante notable. El hombre solo podía considerar a Susan con una sensación de lástima, como si creyera que el joven todavía estaba debajo de él. ¿Realmente pensaste que simplemente mentir bajo la influencia resultaría en que se probara tu inocencia? Eres bastante ingenuo. ¿Es también una mentira que estuviste detrás de esa carta al Palacio Celestial?, preguntó Susan. Emperador Qin, supongo que te has aburrido mucho después de que terminó la guerra dentro de tu dinastía. Has estado anhelando la guerra. Sin embargo, pensar que usarías tal esquema para comenzar una guerra contra la dinastía eterna. Incluso trataste de matar a la santa, todo para que pudieras lograr tus objetivos mientras actuabas de manera justa. Tengo razón. El maestro del Palacio Celestial se queda sin palabras. Quedó desconcertado por la repentina información que había recibido. Los relatos contradictorios proporcionados por las dos partes lo dejaron en un estado de confusión. La posibilidad de que Qin-ye estuviera involucrado en el asunto era tan alarmante que dejó atónito al maestro del Palacio Celestial. Su mirada se desvía involuntariamente hacia Qin-ye, pregunta Dou si su presencia aquí era una mera coincidencia o algo planeado. Incluso el emperador eterno parecía estar profundamente preocupado, ya que frunció intensamente el ceño. Aunque sabía que su hijo tenía la culpa, no podía entender por qué estaba tratando de sacarle la culpa a Qin-ye. Lo dejó siguiente que estaba pasando realmente. Joven, te aconsejaría que piensas sabiamente en tus próximas palabras. El rostro de Qin-ye se oscureció. Solo porque tienen el respaldo de tu padre no significa que pueden decidir mentiras. Aquí estaba tratando de ayudarte sinceramente, pero pensar que tú me echarías la culpa a mí. Pase lo que pasa, Qin-ye sigue siendo el emperador. Había visto aquí con sus mejores guardias ya que prestaba más atención a su seguridad que a cualquier otra cosa. Además, también había preparado algunas cosas para emergencias. No estaba preparado incluido si el padre de Susan intentara luchar contra él. Sin embargo, no cree que la situación puede deteriorarse a ese nivel. El maestro del Palacio Celestial nunca iba a crear semejantes tonterías. Creemos en tus toneladas por un segundo y digamos que yo estuve detrás de esto. ¿Tienes alguna prueba,
preguntó. La santa está dentro de tu palacio. Esta ciudad es tuya. Y acabo de llegar a esta ciudad ayer. La santa desapareció hace unos días. No importa cómo intencionadas darle vueltas, las mentiras no se vuelven verdad. Además, sé lo por qué trataste de dejarme la culpa a mí, ahora estoy completamente seguro de que lo hiciste. No dudó en decir lo que pensé y se acercó al maestro del Palacio Celestial. Solo me culpo a mí mismo por confiar en que eres inocente. Bajo la página luz de la luna, los tres señores supremos están separados unos de otros, el aire se espesaba con una tensión tácita que flotaba pesadamente entre ellos. El ambiente pacífico se vio abruptamente perturbado poco después cuando el fuerte crujido de la puerta del palacio resonó en los alrededores. El foco de atención de todos se desplaza hacia la puerta sin que se dieran cuenta. Allí aparece una mujer con un impresionante vestido azul. Con su tez perfecta, parecía de la realeza. A pesar de un indicio de aprensión en sus rasgos, su mirada llorosa se fijó firmemente en el maestro del Palacio Celestial. Feyre. El maestro de palacio exclamó con una mezcla de sorpresa y alivio mientras aparecía apresuradamente junto a Yufei en la entrada del palacio, abrazando fuertemente a su hija. Había estado extremadamente ansioso por el bienestar de su hija, particularmente después de recibir la noticia de su fallecimiento. Verla sana y salva trajo una inmensa alegría a su corazón. Padre. Yufei abrazó a su padre con fuerza y sus lágrimas cayeron en cascada por sus mejillas. Había confiado en sus habilidades antes de aventurarse en el mundo desde el Palacio Celestial, pero nunca anticipó que enfrentaría situaciones tan peligrosas tan pronto. Después de tanto tiempo, encontró consuelo en la presencia de su padre. Le aseguró que había capeado la tormenta y que ahora estaba segura. Lo siento. Lo siento. Estoy tan débil. Lamento no escucharte. Yufei sollozó incontrolablemente, revelando su confusión interior. No te preocupes. Estoy aquí. No dejaré que te pase nada. Mataré al bastardo que te lo hizo, incluso si es el hijo del cielo. El maestro del Palacio Celestial habló, sintiéndose tan mal que su hija tuviera que pasar por tantas cosas. Tan pronto como vio a su hija, evaluó su estado. Observó que parecía estar bajo la influencia de algunas drogas que la habían debilitado. Sin embargo, aparte de eso, se veía bien y no parecía sentir ninguna molestia ni dolor. Su rostro no mostraba signos de heridas. Afortunadamente, para alguien como él fue fácil romper los efectos. Colocó su palma sobre la cabeza de su hija, rompiendo la restricción de su fuerza. Por el contrario, la expresión del rostro del emperador eterno era sombría, sugiriendo que la verdad ya no podía permanecer oculta. Incluso Susan tenía el ceño fruncido que no se ocultó a Chinye, quien finalmente recuperó su sonrisa. Incluso si logras engañar a todos bajo la influencia de la hierba, tu destino sigue siendo el mismo, la muerte. Tus luchas son inútiles. No te daré la oportunidad de crecer en esta vida. Capítulo 39. Me alegro mucho de que sigas vivo. Tu padre estaba tan asustado. Dijo Chinye con compasión. Como dijo tu padre, nadie puede hacerte daño ahora. Ya atrapamos al culpable. Yufei levantó la cabeza y miró a Chinye a lo lejos. Su voz suave y meliflua se mezclaba perfectamente con su apariencia extremadamente hermosa, emanando un aura de Overlord. Cuando captó la mirada de Yufei, mostró una cálida sonrisa. Pero se sorprendió al verla temblar. La hija del maestro del Palacio Celestial tembló de miedo y sus ojos traicionaron sus emociones, incluso captando la atención de su padre, que no pudo evitar regresar para controlarla. Al mismo tiempo, su hija se aferró firmemente a sus mangas largas, como si estuviera asustada. A lo lejos, había 3 personas de pie. El emperador eterno, Susan y Chinye. Sin embargo, donde miraba su hija, solo estaba Susan al frente. Y a pocos metros detrás de él, estaba Chinye. Entonces ese chico es realmente el que te lastimó. Los puños del maestro del palacio se apretaron fuertemente. Para que su valiente hija se viera tan asustada, solo podía preocuparse por lo que pasó. Por el momento, odiaba a Susan aún más. Estaba claro que la había torturado. Así que realmente lastimaste a mi hija. Al maestro del Palacio Celestial ya no le importaba. Él creó una grieta detrás de él para enviar a su hija de vuelta a través de él antes de girar para enfrentarse a su oponente, totalmente preparado para comprometerse con el emperador eterno.
Estaba decidido a liberar todo su potencial, independientemente de las consecuencias, incluso si eso significaba desafiar el poder del poderoso monarca. No hubo vuelta atrás hasta que él había vengado a su hija matando a Susan. El emperador eterno también abrió un vacío para enviar a su hijo de vuelta. De repente, en medio del campo, la voz de Susan resonó con un rastro de emoción. Esto es lo que obtengo por tratar de ayudarte, le pides a tu propio padre que me mate. Liu Fei parecía sorprendido y perplejo. Se dio cuenta de que su padre se refería a Susan. Padre, detente, exclamó, sin entrar al vacío. No me hizo daño. Me salvó. Ella habló, calmándose un poco. Al principio, ella estaba bastante conmocionada. Sin embargo, después de un tiempo, parecía haberse recuperado significativamente. Esto se debió en gran parte a que su padre eliminó las limitaciones de sus capacidades físicas, lo que le permitió recuperar su comportamiento fuerte y confiado. Levantó la mano y señaló en dirección a Susan. Pero para entonces, Susan ya se había hecho a un lado, creando un espacio abierto. De repente, la revelación fue muy clara. El dedo acusatorio no estaba dirigido a él, sino a Qin. Ella intentó hablar, pero una vez más el miedo dentro de ella hizo que su cuerpo temblara. Con gran lucha, empezó a hablar. Hace un día. Susan terminó de escribir su deseo en el libro de los deseos. Sinren ni siquiera pudo leerlo a tiempo. Solo cuando terminó, ella se acercó a él y se dio cuenta de lo que había escrito. Mientras repetía el deseo, se sorprendió un poco. Esto es lo que quieres hacer. Susan cerró el libro oscuro con una sensación de calma, sus páginas ahora se transformaron en un tono dorado que indicaba que su deseo había sido concedido. Colocó cuatroamente el libro en su anillo de almacenamiento y se reclinó en su silla para relajarse. Correcto. Mientras todo salga según lo planeado, este será el golpe final a su caída, afirmó Susan. Mi prioridad ahora es asegurarme de que mi padre y el maestro del Palacio Celestial estén allí para evitar cualquier posible escape. Manipulación de la memoria. Sinren no pudo evitar negar ligeramente con la cabeza. Estaba sorprendida de lo minucioso que era Susan. Se realiza una pequeña alteración en los recuerdos de Liu Fei sobre el incidente del restaurante. El recuerdo ya no involucra a sus hombres drogándola, en cambio, la memoria había sido revisada para representar a individuos no identificados, vestidos con ropa de la dinastía Qin, como los culpables del asesinato de todos los presentes y del posterior seguro de Liu Fei. Como toque adicional, Susan también agregó una parte de los recuerdos donde esos guardias llegaron a Sinren a un lugar. Allí, Qin dio la conexión y le explicó muy convenientemente su plan completo sobre cómo él quería que tanto el Palacio Celestial como la Dinastía Eterna lucharan para poder controlar a ambos cuando estaban en su punto más débil. Qin la aquió a torturas brutales, y en ocasiones le dijo profundas marcas de cuchillo en la cara y la piel. Finalmente, se cansó de ella y ordenó a sus guardias que se deshicieran de ella matándola y enterrándola en un lugar no revelado. Además, como toque final, Susan hizo que la encontrara después de que ella escapó de las guardias de Qin. Y como el héroe que era, le ofrece armas de las pociones curativas más caras que tenía para curar todas sus heridas mientras le permitía que se recuperara por completo. Qin quería que él interpreta al villano ante el maestro del Palacio Celestial. Quería revelar su verdad naturaleza frente a todos los tiempos usaba a Liu Fei. Sin embargo, Susan aprobó la oportunidad que creó para incriminarlo. Ya había creado suficientes pruebas. Primero, pudo devorar los efectos de Seven Star Herb gracias a su espíritu celestial que le permite estar cerca. Y en segundo lugar, estaba Liu Fei a quien nadie podía demostrar que era un mentor. Tiempo presente. Liu Fei puede grabar vívidamente las cicatrices en su rostro y cuerpo, junto con el dolor insoportable que la hizo temblar de miedo. Ella no sabe que algo así nunca había sucedido. Ella nunca había sufrido tal tortura y era solo un recuerdo falso. Qin estaba completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos. Se sentía como si lo hubieran invitado a una fiesta, solo para descubrir que de repente le quitaron la alfombra justo cuando estaba a punto de tomar un asiento de honor. No pudo evitar mirar a Susan. No sabía cómo lo hizo Susan. Sin embargo, las cosas iban tan mal como podían estar. Mientras miraba a Susan, observó una sonrisa diabólica en el rostro del joven que solo era visible para él. Parecía como si estuviera mirando a su presión como un depredador.
Capítulo 40. ¿Aún estás molesto por lo que pasó aquí? Habían transcurrido 3 horas desde la acusación de Yu Fei contra Qin Ye. El palacio había recuperado su ambiente tranquilo. Sin embargo, Susan parecía visiblemente irritado, tirando de sus dedos como si se lamentara por algo. A pesar de que la comida estaba colocada en la mesa frente a él, no había dado un solo bocado. Esta vez cometí un gran error. Lo subestimé. Podría haber creado un desastre aún mayor para mí. La voz frustrada de Susan resonó en el comedor donde estaba sentado a solas con Shinren. Nunca esperé que mi padre y el maestro del Palacio Celestial fueran tan inútiles. Incluso después de que les presenté todo en bandeja de plata, pero aún así recibir este resultado, son tan inútiles. Habían pasado horas desde que todos se fueron, pero Susan todavía estaba en un estado de inquietud. A pesar de su meticulosa planificación, hubo un factor imprevisto que trastocó sus preparativos. Incluso en sus suposiciones más descabelladas, no había esperado que Qin Ye pudiera escapar justo debajo de las narices del maestro del Palacio Celestial y su padre. Qin Ye rápidamente se dio cuenta de la situación tan pronto como Yu Fei formuló acusaciones contra él. Había presentido que se trataba de una trampa y se encontró en una situación precaria. Quedarse más en la dinastía eterna solo aumentaría el nivel de peligro que enfrentaba. Su desaparición fue tan enigmática como el raro tesoro de Escape que poseía. A pesar de estar constantemente bajo escrutinio en la dinastía eterna, logró pasar desapercibido. No estaba claro cómo lo hizo, pero todos estaban seguros de que de alguna manera había regresado a la dinastía Qin. Más tarde, el maestro del Palacio Celestial reconoció su error y asumió la responsabilidad del mismo. A pesar de su estatus prominente, se disculpó humildemente con Susan e incluso le otorgó un valioso tesoro como gesto de reconciliación antes de partir. A Susan no le importaba el tesoro. Había pensado que Qin Ye seguramente iba a morir. Después de todo, no mucha gente podría escapar de 2 overlords. Desafortunadamente, al final, no sucedió como esperaba. Incluso si no pudieras matar a Qin Ye, al menos el Palacio Celestial ya no es una amenaza para ti. No es eso bueno en sí mismo por el momento. Esa era tu mayor preocupación, después de todo. A diferencia de Susan, Shinren no era tan pesimista. En su opinión, aunque las cosas no progresaron según lo planeado, el resultado fue favorable. Tus pensamientos son demasiado simplistas. No solo el problema del Palacio Celestial no se resolvió, sino que ahora empeoró aún más. Siento que me viene un dolor de cabeza. Susan apoyó la cabeza sobre la mesa con frustración. No podía creer lo inútiles que eran los 2 líderes. Todos sus planes cuidadosamente elaborados estaban ahora en ruinas y sus problemas habían aumentado a un nuevo nivel. ¿Qué quieres decir? Después de engañar al maestro del Palacio Celestial y alterar los recuerdos de Yu Fei, se podría suponer que Susan ya no era considerado un enemigo. Sin embargo, la reciente declaración de Susan sobre el creciente peligro del Palacio Celestial generó confusión en Shinren. ¿Te preocupa que sus recuerdos puedan regresar?, preguntó después de un breve momento de silencio. Si eso es lo que te preocupa, entonces deberías dejar de preocuparte. Eso es algo que se logra a través del libro de los deseos. Es imposible para ella recuperar sus recuerdos. Esa no es mi preocupación. Susan levantó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro, sintiéndose exhausto. Finalmente, se levantó de su asiento y empujó la silla hacia atrás. No tenía ganas de comer nada. Entonces, ¿qué te preocupa?, preguntó Shinren, mientras seguía a Susan, quien había abandonado el comedor. Estás olvidando su espíritu celestial que puede hablar con ella. En medio del sonido de sus pasos en los largos pasillos vacíos, Susan habló. Espera, eso. El rostro de Shinren reveló una expresión de comprensión. Era algo de lo que se había olvidado por completo. Un espíritu celestial era una conciencia individual distinta que existía dentro de una persona. Si bien estaba conectado con su anfitrión, también poseía un sentido de autonomía. Solo porque manipulé sus recuerdos, no significa que su espíritu celestial no sepa todo lo que sucedió aquí. Su espíritu celestial sabe la verdad. Y es solo cuestión de tiempo antes de que le cuente a Yu Fei en el momento en que despierte. A pesar de que el padre de Yu Fei había roto la restricción de su fuerza, su espíritu celestial permanecía afectado por las drogas y se vio obligada a dormir durante un mes. Durante ese tiempo, Yu Fei pudo utilizar su propiedad fuerza,
pero no podrá comunicarse ni despertar su espíritu celestial. Como Susan sabía sobre eso, también fue la razón por la que había planeado tal cosa. Su plan inicial era que el maestro del Palacio Celestial matara a Qin-ye. Después de eso, la dinastía Qin habría librado una guerra contra el Palacio Celestial en busca de venganza. Era la oportunidad perfecta para que las dos fuerzas fueran empujadas al borde de la guerra y la matanza. Además, en ese caso, incluso si después de un mes Yu Fei hubiera sido informada sobre la verdad por su espíritu celestial, no habría importado. No era como si después de una guerra de un mes, el maestro del Palacio Celestial pudiera detenerla repentinamente diciendo que fue manipulado. Además, si hubiera intentado apuntar sus espadas hacia la dinastía eterna, la dinastía eterna podría haberse unido a la dinastía Qin para terminar el trabajo. De esta manera, todos sus problemas se habrían resuelto de un solo golpe. Al mismo tiempo, la dinastía Qin se habría visto obligada a convertirse en sus aliados al final después de sufrir la larga batalla contra el Palacio Celestial. De hecho, Susan también había planeado ayudar a su padre a hacerse cargo de la dinastía Qin cuando estaba en su punto más débil. Lamentablemente, a pesar de sus mejores esfuerzos, su arduo trabajo no se materializó ya que el maestro del Palacio Celestial resultó inútil. Para agravar su situación, Liu Fei ahora era una amenaza potencial para él, similar a una bomba de tiempo. Realmente cometí un error al confiar en que serían útiles. Ese viejo es tan inútil que no sería sorprendente que el Palacio Celestial sea destruido bajo su gobierno. Desde que renació en este nuevo mundo, rara vez se había sentido tan enojado. Tenía a todos justo donde quería y aún así todo estaba jodido. Ahora Qin-ye sabía lo peligroso que era Susan. Estaba claro que nunca volvería a cometer el mismo error. Susan entendió que ahora sería aún más difícil lidiar con Qin-ye. Un mes, ¿qué puedo hacer en un mes? Susan parecía preocupado y algo inquieto, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que ahora varios factores estaban fuera de su control, lo que le hacía sentirse incómodo. A pesar de esta incomodidad, sabía que no podía permitir que la situación siguiera sin resolverse. Supongo que la única opción es entrar en la guarida del tigre. Necesito entrar al Palacio Celestial y destruirlo desde dentro antes de que descubran la verdad. O al menos debo asegurarme de que la guerra ocurra lo antes posible. La frustración de Susan alcanzó su punto máximo, y un ruido sordo repentino resonó en el pasillo mientras golpeaba la pared con todas sus fuerzas, dejando una pequeña pero notable marca en la superficie de piedra.